Pasan apenas 2 minutos de la 1 de la tarde o del mediodía, depende si han comido ustedes o no, y continuamos en La Rioja Directo edición verano con un tema que se lo anunciaba antes de irnos a publicidad. Aquí en La Rioja ha comenzado ya el colegio. Los centros educativos yo creo que se lo han trabajado muchísimo para intentar bueno, pues que no haya esa transmisión entre los alumnos de la COVID-19 y ustedes seguramente se han familiarizado ya muchísimo con el término de grupos burbuja o grupos de convivencia estable. Bueno, pues vamos a tratar esta temática que ahora ya nos suena bastante y lo vamos a hacer con Andrés Castro, profesor del máster en liderazgo y dirección de centros educativos de la UNIR, que lo tenemos ya al otro lado de la videollamada desde Jaén. Bueno, lo van a notar ustedes en el acento. Andrés, muy buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas, En Jaén, pero con acento cordobés. con acento cordobés, tú eres de Córdoba, vale. Andrés, bueno, vamos a empezar por el comienzo. Por cierto, decir que además Andrés de ser profesor de la UNIR, eres director de un cole. Sí, director de un colegio de aquí de Jaén, de la provincia de Jaén, en el que llevo de director pues más de 12 años ya. Y ya pues hemos pasado por casi todo. Bueno, vamos a explicarle a la gente los grupos burbujas más o menos, que la gente ya sabe lo que son. Mi pregunta es más si son efectivos los grupos burbujas según tu punto de vista, Andrés. Bien, la efectividad del grupo burbuja obviamente va a depender de la seriedad con la que se trate. ¿Qué ocurre? Si hacemos un grupo burbuja de forma pura significa manteniendo todas las medidas que desde el centro educativo se ha hecho, pero luego, a la vez, cuando salgan a la calle, ese niño, esa niña no se va a relacionar con otros niños con los que no se haya relacionado dentro del centro, etcétera, entonces sí sería efectivo. Si no cumplimos eso, pues entonces ya se rompe efectividad. ¿Qué ocurre? Hay grupos de burbujas en un mismo centro o en centros diferentes donde hay hermanos que pertenecen al grupo burbuja, pero esos hermanos cuando llegan a casa, esas hermanas cuando llegan a casa van a contactar. Ahí ya hemos roto el grupo burbuja. Para el día siguiente ya está roto. Entonces, efectividad va a tener para uno de los objetivos con los que se ha planteado, que es tener un mayor control en lo que es un posible rastreo en el hipotético caso de un caso positivo o en un sospechoso caso de COVID. En ese sentido sí sería muy efectivo. Claro, es lo que hablamos, ahí estaba el debate. Al final los grupos burbuja, aunque los centros trabajéis mucho para que se cumpla dentro del centro, luego en el exterior, bueno, pues lo que decías, ¿no, Andrés? Parques, supermercados, bueno, y otras multitud de actividades a las que podemos llevar a nuestros hijos actualmente y ahí ya ese grupo burbuja no serviría. Ya se ha roto. En el momento que hay contacto, porque claro, lo que se hace es con grupos, dependiendo de las comunidades, somos 17 comunidades, 17 sistemas educativos, 17 medidas diferentes. Bueno, se estaba hablando entre 15 y 20 alumnos, alumnas, para esos grupos burbuja. Bueno, aquí en Andalucía las ratios se han mantenido donde estaban, grupos de 25, inclusive hasta de 30, porque hasta en secundaria puede haber grupos burbuja. Mientras que estén en su espacio, no mezclándose con otros grupos, servicio para ellos propios, delimitando y demás contactos. Y si eso así lo hiciesen fuera, bien, pero como fuera no va a poder ser posible, seguro, entonces rompemos. Pero como he dicho, el otro objetivo sí lo cumplimos. Ajá. Vosotros todavía os llevamos la delantera, no habéis comenzado, como me comentabas antes, Andrés, el curso escolar y decías, reivindicabas un poco, ¿no?, que se os tachaba de como que habíais un poco improvisado, pero que no, que lleváis trabajando en esto ya unas semanas largas y dándole muchas vueltas. Sobre todo, ¿en qué habéis trabajado? ¿En esos grupos burbujas o en otras millones, supongo, de cosas? Claro. Claro, los centros educativos de toda España, porque ahí ya nos metemos todos, porque el trabajo ha sido arduo, ¿no? Llevamos trabajando inclusive antes de haber terminado el curso 2019-20, antes del 31 de julio, ya se estaba trabajando, antes del 30 de julio. Ya se estaba trabajando porque ya empezó a salir algo de normativa. Y las primeras normativas que salieron, que fueron las medidas que sacó el Ministerio de Educación y luego seguía de las medidas de las diferentes comunidades y los órdenes circulares, acuerdos, guías, decálogos, etcétera. Todo eso ha ido saliendo durante el mes de agosto, de julio, perdón, principalmente, por lo cual nosotros, la inmensa mayoría de los equipos directivos, llevamos trabajando todo el mes de julio más todo el mes de agosto. Entonces, no solamente volcados en cómo organizar los grupos burbuja, los grupos de convivencia escolar, etcétera, no.
Nosotros hemos trabajado en cómo organizar el colegio entero, colegios, institutos, centros educativos en general. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, pertenezco a un centro donde tengo infantil, primaria y secundaria. ¿Cómo vamos a tratar con ese alumnado? ¿Cómo van a entrar? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Cómo se ha tenido que recolocar, reforzar la limpieza y desinfección de los centros? ¿Cómo se va a tener que trabajar los diferentes protocolos higiénico-sanitarios, medidas de distanciamiento, etiquetado de colegio? Es decir, hemos llenado todos los centros de infografía relativa al COVID, direcciones, circulación por los centros, uso de baños restringidos, uso de patios restringidos, cómo se va a salir, cómo vamos a tratar con las familias, si las familias pueden entrar a los centros, no pueden entrar, y si entran, en qué condiciones, etcétera. Se ha trabajado en mucho, y también una cosa muy importante en lo que se ha trabajado dentro de esos protocolos que estamos haciendo todos los centros educativos, y es para tranquilizar también a las familias, es en un hipotético caso de confinamiento, que tuviésemos que volver otra vez a casa durante 15 días de una cuarentena, un mes, etcétera, pues también se ha estado trabajado y se ha dejado planteado cómo se seguiría educando a su hijo y a su hija para que no hubiese otro parón como ha habido este último trimestre. Cómo se trabajaría, en qué condiciones, con qué plataformas, con qué periodicidad, etcétera, etcétera. Ha sido un trabajo arduo en muchos aspectos, la verdad, sí. ¿Y vosotros, Andrés, tenéis claro cuál sería el protocolo a seguir si en una clase hay un positivo o hay un contacto o el profesor da positivo? Esos protocolos, los padres también, ¿cómo lo van a hacer? ¿Esos protocolos tenéis claros vosotros? Lo tenemos más o menos claro. Nosotros vamos a seguir las indicaciones que desde Sanidad se nos han dado a los diferentes centros. Dentro de esos protocolos, un apartado concreto es cuál es el proceso a seguir, el protocolo a seguir dentro de una sospecha o confirmación de caso COVID. Obviamente nosotros lo hemos dejado recogido, cómo actuar, sabemos cómo tenemos que hacerlo. En concreto, yo de mi centro soy el coordinador COVID, además. Entonces, sabemos cómo, desde el momento que se detectan que un niño tiene síntomas compatibles con COVID, una niña tiene síntomas compatibles con COVID, desde que se saca de clase, se le lleva a una sala COVID, se evidencia que realmente tiene, se avisa a lo que es centro de salud correspondiente, que tenemos un enfermero asignado de referencia, se avisa a la familia para que se lleve al menor, a la menor, y en caso de confirmación, de llamar al resto de familias para que también vayan. Todo eso lo tenemos trabajado. Hemos hablado mucho con las familias para que si ellos son los que lo detectan en casa o bien algún familiar de convivencia directa con el menor lo detecta, avisa a los centros para que nosotros también podamos activarlo y comunicarlo a las familias. En todo ese sentido, sí lo hemos hecho. Y lo que sí hemos tenido como obligación los centros es que antes de empezar las clases, toda esta información de protocolos, que son muchas hojas y muchas normas, muchas medidas, habérselas explicado y dejárselas meridianamente claras a las familias. Yo me he estado reuniendo, por ejemplo, con las 250 familias que tengo a lo largo de 5 días y ya se le ha quedado más o menos claro el protocolo. Entonces es una obligación que sí tenemos los centros educativos, que las familias estén informadas, porque la incertidumbre genera miedo y tenemos que quitar esos miedos. Hay casos, Andrés, que cuando lleguen, no sé si en vuestro caso, aquí por ejemplo en La Rioja, esas actividades extraescolares que todavía están ahí en un veremos, bueno, hay centros que te aseguran el grupo burbuja, digamos, hasta esas extraescolares. Tú como director de centro, como profesor de la UNIR, si se rompe el grupo de burbuja, si a tu hijo lo tienes que apuntar a una extraescolar, ¿lo apuntarías? Yo realmente hablo como director y hablo como padre. Yo es que no concibo las extraescolares ahora mismo presenciales en los centros. Ajá. No las concibo, y máxime cuando son actividades extraescolares que suponen una actividad física. ¿Por qué? Porque para lo que hay que dejar los centros ahora mismo libres y disponibles por las tardes, obviamente, es para limpieza y desinfección. Limpieza y desinfección, que hemos redoblado turnos en los centros para que haya una garantía de seguridad para los menores. Entonces, yo que estoy promoviendo y promuevo para todos aquellos que quieran hacerlo así, actividades extraescolares telemáticas, que las hay robótica, hay actividades de matemáticas, hay muchas actividades que se pueden desarrollar telemáticamente, vamos a buscar alternativas. Entonces, yo no puedo arriesgarme a que inclusive monitores o monitoras de extraescolares que no controlo yo, a los cuales yo no le he hecho las pruebas, los cuales yo no sé si me van a respetar el protocolo que yo tengo una garantía de mi profesorado, de mi personal no docente, etcétera, si esas personas realmente van a cumplir unos protocolos, unos distanciamientos, etcétera, etcétera. Entonces, yo no me arriesgo a eso, yo por lo menos en mi centro, y así lo digo, las actividades extraescolares presenciales están descartadas.
Pues Andrés Castro, profesor de la UNIR, muchísimas gracias por atender la llamada de TVR y mucho ánimo con el comienzo del curso. ¿Vale? Muchas gracias y feliz tarde. Todo va a ir bien, Hasta seguro. luego. Gracias, Andrés. Seguro que sí, entre todos podemos. Exacto, entre Hasta todos luego. podemos. Buen lema. Nos vamos a comer con gastronomía. Si antes hemos abierto el programa con la hostelería, bueno, pues nos vamos a apoyar, por supuesto, a nuestros restaurantes. Ya lo saben, nuestra sección gastronómica semanal de la mano de Cachetero y la Brasa de la Laurel y de Detergentes Tejón. En esta ocasión nos vamos con Miguel Martínez Losa. Como decíamos antes, todavía brilla el sol y todavía apetecen ensaladas. Y si son de marisco, pues mejor que mejor. Continuamos en las cocinas una semana más de la Brasa de la Laurel, donde no solo hace calor fuera, sino que hace mucha calor también aquí en la cocina, por esto que tenemos aquí. Miguel, muy buenas. John Dere, lo tenemos encendidito. ¿Ahora cuántos grados está, Elsa? 260, 270. 260 es cocinar a baja temperatura. Sí. Oye, que se me olvidaba. Lo primero de todo, Tejón, que nos acompaña, Tejón, ya lo que nos saben. acompaña todos los días y nos trae la hidrolimpieza y limpieza en general. Tanto para industrial, para restaurantes, hostelería, también su producto Tejón muy dirigido a las casas. Bueno, y una vez que nos hemos limpiado y que hemos hablado de la limpieza, de lo importante que es, vamos a comer muy bien además. Y hoy vamos a utilizar esta joya, ¿no? Hoy vamos a verla, utilizarla lo hemos utilizado ya en varias ocasiones, Sí. con los puerros y con otras cosas, pero hoy vamos a verla y vamos a hacer una ensaladita de mariscos templada. Oh, Algo qué tan buena. sencillito, pero dándole ese toque de humo, ese toque de horno con nuestro horno de grasa. Perfecto, entonces lo primero que vamos a hacer es ya llevarlos para allí. No, lo primero que vamos a hacer es la ensalada. Venga, Hemos vale. dicho que el horno tiene mucha temperatura, que está fuerte, entonces lo primero que vamos a hacer es alinear la ensalada, colocarla, tenerla y pasaríamos simplemente para colocarlo que no se nos enfríe este producto, este marisco que es muy finito, que van a ser unos langostinos y unos chipirones que tenemos ya limpios y peladitos. El langostino le hemos dejado limpio a falta del último eslabón de la cola, Ajá. ¿vale? Darle un toque distinto y el chipirón hemos retirado cabezas. Le hemos quitado la pluma que se llama interna y la piel y las tripas. Muy Los bien. tenemos ya limpitos y preparados para poner. Venga, pues vamos a Vamos ello. con la ensalada, colocamos una pequeña mayonesa, a la que hemos cogido un poquito de mayonesa, a la que hemos puesto un poquito de salsa de soja y un poquito de miel por dar un sabor distinto. ¿Cómo y te lo gusta a ti colocamos- las mayonesas, transformarlas un poquito y darles esos toques? Darles ¿no? otros toques, sí. Cuando yo era pequeño en casa con mis padres siempre cogía las ensaladas y empezaba a meter cosas dentro de un bote con aceite y lo trituraba y hacía una especie de mayonesa o salsa Así, ¿eh? y iba probando. Yo creo que eso se me ha quedado, ese sabor me gusta. Pues lo que hacemos es manchar la pared de la ensaladera. ¿Para qué? Pero mancharla con cantidad. Sí. Para que cuando revolvamos nuestra ensalada Todo nos se coja impregne, ese ¿no? sabor, pero no homogéneamente, sino que haya cucharadas o pinchadas de tenedor que cada uno tenga su sabor particular. Ajá, perfecto. Un poquito de ensalada bien limpia ya. En este caso hemos buscado unos brotecitos, un poquito de rúcula, de cebolla roja y un poquito de sal y una vinagreta. En este caso sería 1/3 de vinagre balsámico y 2/3 de aceite de oliva virgen extra de Rioja. Perfecto. Oye, Miguel, me estabas hablando ahora de que cuando eras, ¿me has dicho pequeño o joven? Hacías Joven, eso. joven. Yo pequeño no creo que no fue ni cuando nací. Te, Pequeño y joven. te creo. Has Pequeño y tenido que joven. ser enorme siempre. ¿Cuándo recuerdas tú empezar a interesarte por la cocina? ¿Cuándo recuerdo yo? Yo las primeras veces, los primeros veces que tengo noción de estar en la cocina era en casa con mi difunta abuela. Con la madre de mi madre estaba todo el santo día, me acuerdo que se levantaba a las 7 de la mañana y ella, en casa vivían mi abuela, mi abuelo y cuando yo era muy pequeño vivía mi tía, la más joven de todos. Y mi abuela cocinaba igual para un regimiento. Luego te llevabas a casa, se llevaba el vecino, el del primero, el del cuarto, se llevaban todos. Pero mi abuela estaba todo el día, todo el santo día metido en la cocina. Y luego ¿Mirabas o lo ayudabas también? yo miraba y luego te hacía ayudarle. Yo recuerdo un plato especialmente que era una ensaladilla que hacía de pescado. En vez de hacerla con patata, cogía merluza, cogía congrio, lo cocía, lo desmenuzaba y lo ponía en una fuente que tenía forma de pescado. Ajá. Y la ponía, le echaba luego mayonesa por encima y luego cogía aceitunas, las cortaba en rodajitas finitas y hacía las escamas con la aceituna, el ojo, el pimiento para ponerle la galla. Y tenías un pescado hecho y ese plato a mí me encantaba. Y era una ensaladilla eso con su pepinillo, con su cebolleta, con su zanahoria y lo único que sustituía con su huevo y sustituía
la patata por pescado cocido. Y ese plato a mí Qué guay. me cambió. Y luego en casa, por parte de la familia de mi padre tenían un bar que era el Bar España en Arnedo. Y yo iba allí todos los sábados y los domingos y mi tía me daba un trocito de papel albal con unos calamares gabardina y unos langostinos en la gabardina, que eso era espectacular. Eso no se me olvidará es que nunca. la gastronomía es recuerdos, también. La gastronomía se basa de recuerdos, igual que los sabores. Es verdad. Intentar rememorarlos y recordar y volver a vivir esos momentos en familia, en unión, que has tenido disfrutando de ¿Yo sabes esa cuál comida. es mi recuerdo en torno a la gastronomía más entrañable? ¿Cuál? Los domingos con mis abuelos, como dices, mis abuelos maternos, un huevo frito para 3, un huevo frito con ajitos para almorzar, ajitos no, un ajo normal, picadito, un huevo frito con ajitos y los 3 sentados Untando. untando. Yo sí tengo muchos. Sopar de ajo de mi abuelo Miguel y muchas cosas. Pero yo, o sea, el momento ese de mi abuela preparando eso era único. Y como sonido yo me acuerdo, cuando mi madre nos hacía, nosotros somos 4 hermanos, y cuando nos hacía, nosotros no tomábamos purés así, mi madre hacía todos los purés en casa de verdura Sí. y demás, pero había uno que era leche con galletas. Y yo el sonido del anillo de casa de mi madre con la cuchara y la cuchara en el vaso, de cómo batía las galletas para hacer un puré con la leche, ese sonido me abre el apetito todavía a día de hoy. Joder, qué chulo, qué recuerdos, Bueno, la verdad. tenemos ya el marisco y nos vamos a ir a la brasa. Un poquito de sal y un poquito de aceite virgen extra, en este caso marca Chevico. Y nos vamos a darle ese toque de brasa. Venga, pues vamos para allá. Bueno, estamos ya en el Yondere. Lo tenemos a 300 graditos. Cocina a baja temperatura. Nosotros utilizamos unas placas de teflón para que no se nos pegue sobre todo el pescado y el marisco. Y lo que hacemos es colocar los langostinos con ese poquito de sal y aceite que va a caer abajo con los jugos del langostino y es lo que nos va a dar ese toque ahumado, ese toque a brasa. Nos va a oler las cabecitas y el chipirón sí que lo ponemos para que le marque el hierro. Este sale más o menos bien y lo ponemos aquí para que le marque el hierro. Meter al horno y esperar 2 minutos, nada más. Le vamos a dar un toquecito especial con un poquito de viruta, en este caso es de olivo, y lo que hacemos es añadirla a la brasa y eso nos va a dar un toque más ahumado todavía. Pues ya tenemos el marisquito que te gusta, ¿no? Jugar con esos Toques ahumados. Vamos probando distintas cosas, hemos probado con aceites aromatizados, con viruta de distintas barricas de Rioja, con viruta de Jack Daniels, con almendro, naranjo, olivo, roble, olmo. ¿Tú le sacas a los productos esos? Yo no te sé diferenciar. Mira, el de Jack Daniels, por ejemplo, sí te digo que tiene un aroma especial, que huele a whisky. Yo no sé por qué ha cogido tanto whisky o porque lo bañan o algo, y sí que tiene un aroma distinto, pero sobre todo el olor aquí, no en el alimento. En el alimento es humo. Yo no te sé decir hasta qué punto, yo no te diferenciaría si es roble, si es naranjo o si es olivo. Sí que unos dan más aroma y otros menos, eso sí que te puedo decir. Bueno, pues terminamos. Antes de que se plato, ¿no? enfríe, Eso colocar el plato. Colocamos los chipirones en esta posición y veis esas gotitas que caen. Eso Eso es lo que nos va a dar vida al plato. Donde va a estar ahora la esencia, donde van a estar esos toques ahumados y lo que nos va a hacer que esas salsas, ese unte que tanto nos gusta en La Rioja, le dé otra vida al plato. ¿Veis? Los jugos de cocción del marisco los añadiríamos y colocamos con un poquito de gusto. Como hemos dicho antes, como mi abuela hacía las cosas con gusto, pues alguna creo que se me haya quedado, si puede ser gracias a ella. Bueno, y lo que decía Miguel, Nali, te lo levanto un poquito, ¿eh? Vemos ahí la mayonesa que ha hecho con soja y miel y que ahora a la hora de revolver Va a mezclarse, Va a pero mezclar no del todo. todo. Entonces tenemos como lo que sería un cóctel de gambas de una manera un poquito distinta. tiene una pinta espectacular, Miguel. Es el momento de probarla, pero eso va a ser sin mirones, ¿vale? Sin mirones. Y solitos y tranquilos. Eso es, que vengan a probarla aquí a la brasa de la Laurel. Gracias, Miguel. A vosotros.
Y vaya, que sí probamos esa ensalada de mariscos que nos preparó Miguel y qué rica estaba. La verdad es que soy una enamorada tanto de la cocina de la Brasa Laurel como del Cachetero y os animamos a todos a que vayáis a nuestros restaurantes y apoyemos también a nuestra hostelería. Señores, nos despedimos aquí, pero mañana volvemos, es jueves 10 de septiembre a la 1, La Rioja Directo. ¿Dónde? En TVR. Chao. Lo sabemos.